tomar sus asientos. Si usted tiene su material, estamos viendo, hoy vamos a tocar el tema sobre la ley del proceso. Estamos hablando sobre cómo se conforma, cómo se forma un líder del reino. Amén. Estamos viendo sobre el liderazgo, cómo ejercer, cómo nos vamos preparando, cómo a través de caminar el Señor nos va enseñando, nos va formando, edificando, para llegar a ser un líder del reino, y reconocer que cuando nosotros tenemos un llamado, como a través de todo eso, todo estaba en el plan de nuestro Dios. Amén. Eso venimos estudiando. Hoy el tema que vamos a tocar es acerca de la ley del proceso. ¿A qué se refiere esto? Es que esto, amados hermanos, todo líder, no solo hablando en lo que es el sistema espiritual, divino, allá afuera, en lo secular, también todo líder se prepara. Todo líder tiene un proceso. Nadie llega a ser un líder sin haber pasado muchos procesos, porque a aquel que se le asigna un cargo, digamos en un pueblo, en una comunidad, esa persona tiene que ejercer el cargo o el ministerio que se le asigna. Así también en las iglesias. En las iglesias, nuestro Dios pone en el corazón de nuestro pastor y habla y observa y ve el testimonio de las personas. Entonces hace un llamado, ¿verdad? Se acerca a la persona. Pero aquí muchas veces en lo espiritual nosotros tratamos de identificar los dones, porque en realidad el que da los dones y los talentos es nuestro Dios. El pastor solo cumple con observar quién tiene los dones y quién tiene los talentos, o qué tipo de talento, qué ministerios usted ha recibido de parte de Dios, y usted se empieza a desempeñar, empieza a ejercer. Desde el primer día que usted le dicen, hermano, usted va a pasar a dar una lectura bíblica, desde ese día que usted se pone aquí, toma un micrófono, desde el momento que usted empiece a hablar, uno empieza a identificar, ese hermano tiene un talento, esa hermana tiene un talento. ¿Por qué? Porque se empieza a observar. Cuando ya nosotros tomamos un liderazgo, en ese proceso de tiempo, que es lo que vamos a estudiar hoy, amados hermanos, vamos a encontrarnos en nuestro caminar muchas cosas. Eso se llama proceso. Todos los pasos, el día a día que usted ejerza, usted va creciendo. Y va creciendo y va aprendiendo, ¿sí? Aquí nadie nace siendo un líder y ya viene capacitado y viene formado. No, el día a día ejerciendo su liderazgo, usted va creciendo, usted va aprendiendo. Amén. Entonces vamos a leer hoy nuestro estudio de hoy, y yo vamos a leer una cita bíblica ya en Proverbios capítulo 21, versículo 5, para iniciar el día de hoy. Proverbios 21, 5. Bendito sea el Señor. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Fíjense en este versículo, habla de una persona diligente. Estamos hablando de gente con liderazgo, estamos hablando de gente con iniciativa, gente que está trabajando. Amén. Entonces dice que los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. ¿A qué se refiere? A que alguien que es diligente, que es activo, que quiere aprender, se va a procurar capacitarse todo el tiempo. Amén. Esa persona se va a interesar en prepararse, esa persona se va a interesar en abundar un poquito más a lo que él está enfocado, a lo que él se está desempeñando o ella se está desempeñando. Es bien importante saber primeramente que nosotros tenemos que tomar ese pensamiento de que cuando nosotros tenemos un don, creo que nosotros identificamos hacia dónde yo me desempeño, hacia dónde tengo un llamado, qué es lo que me motiva, qué es lo que me causa alegría desempeñar. Es muy triste cuando alguien está desempeñando algo en donde no se siente a gusto, que no se preocupa, no le gusta.
pero hay áreas donde se motiva. Hay gente que quizás le gusta la música, a gente que le gusta la batería. Cuando tiene la oportunidad de poder ensayar o practicar, pues se mete a aprender porque le gusta. Pero a alguien que no le gusta, aunque el maestro esté pegándole a los tambores, pegándole a todo, el que no le gusta está observando la pared, está observando detallitos que no van por ese rumbo. Entonces, creo que aquí hay que saber identificar hacia dónde está nuestro llamado, hacia dónde podemos nosotros enfocarnos, porque es el área donde nosotros nos vamos a preparar y a enriquecer. Amén. Entonces, vamos a tomar aquí en este momento un ejemplo que viene de nuestro estudio. Los que tienen su material, creo que ya han leído su material. Y aquí habla de un ejemplo de alguien que fue un líder. Fue un hombre que se desempeñó, que supo organizar, sobre todo por la dirección de Dios, tuvo un manejo ejemplar de ese reino, porque él fue un rey. Estamos hablando del rey Salomón. Vamos a estudiar un poco acerca del rey Salomón, cómo él fue un hombre, como enseña la palabra, dice que este fue un hombre muy sabio, un hombre que fue recibido por abundancia de parte de Dios. El Señor lo bendijo en gran manera. Entonces, aquí nos dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Usted y yo, hermanos, que tengan, el Señor nos dé ese pensamiento, que tengamos ese gusto, ese anhelo por querer prepararnos más, por querer aprender más, por querer buscar más de parte de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, les invito ahora que vayamos a leer la historia esta historia, una parte de la historia de lo que es el rey Salomón. Invito a que vayamos a primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, vamos a estar leyendo el capítulo 4, del 1 en adelante. Primer libro de Reyes 4. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor: reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Dice, y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc; Elijoret y Ahías, hijos de Sisa, secretarios; Josafat, hijo de Ahilud, canciller; Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército; Sadoc y Abiatar, los sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores; Sabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey; 6. Aizar, mayordomo; y Adoniram, hijo de Ada, sobre el tributo. El 7 dice, tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Fíjense la importancia aquí de este líder. Tenemos al líder grande que es el rey Salomón. Un líder, hermanos, no trabaja solo. Un líder nunca puede hacer nada solo. Necesita un equipo. Necesita un equipo. ¿Por qué? Porque es importante aprender. Todos, allá afuera, hasta los políticos. Ustedes ven los políticos que el presidente de tal partido, ahí anda, pero no anda solo. Trae un equipo detrás de él que los defienden, que sustentan y defienden al partido, como usted vea. Entonces, ¿por qué es importante que un líder no camine solo? Porque no es así. De hecho, el Señor dice que es mejor 2 que 1. Siempre es mejor. Entonces, es bien importante. Y aquí Salomón no ejerció el reinado solo. Todos podemos decir, el rey Salomón fue el mejor rey, el Salomón fue eso, Salomón lo otro. Pero Salomón tenía un equipo. Y si usted se da cuenta, muchos eran hijos de sacerdotes. Eran gente que eran llena de Dios. Gente que tenían temor de Dios. Gente que vivía y buscaba realmente el mismo propósito y las mismas metas. Por eso, amados hermanos, es bien importante. Aquí nosotros, como hijos de Dios, un liderazgo siempre debe tener un equipo que lo soporte, que lo apoye.
Es muy triste que el líder no reciba el apoyo de su equipo. Hagan de cuenta, por ejemplo, nosotros aquí los músicos, nuestro líder, nosotros sabemos que es nuestro hermano Diego. ¿Cuántos sabían que es nuestro hermano Diego? ¿Sí sabía usted? Bueno, nuestro hermano Diego es el líder de los músicos. Por eso cada vez que alguien va a cantar un canto especial, pues hay que seguir ciertas reglas y estatutos, digamos. Nosotros no tenemos reglas aquí, pero más sin embargo, para que haya un orden, nosotros tenemos que respetar siempre a nuestro líder. Cuando alguien va a cantar un especial y viene y se para aquí y me dice, hermano, quiero cantar, ok, nuestro líder ya sabe, no sabe. No, a veces no me dijeron, no, pues es que vamos a cantar. Y yo sé que usted tiene la libertad de decir, hermano, hoy quiero cantar un canto, pero tenemos que seguir ciertas reglas. Aquí, por ejemplo, el servicio hay un orden también. Aquí, si usted viene y dice, hermano, préstame el micrófono, voy a cantar unos coros. Usted lo puede hacer, lo puede cantar. Tiene usted la libertad del Señor, adelante. Pero hay un orden. La persona que organiza tiene que saber, un líder, nosotros tenemos un líder aquí. Tiene que saber. ¿Sí? Entonces, el líder, nosotros sabemos, el líder opone quién va a cantar. Pero si yo vengo hoy, hermanos, hoy el Señor, yo siento que el Señor dice que yo cante hoy, pero ya está asignado a alguien. Yo tengo que respetar el programa o el orden que tiene el líder. Primero yo tengo que hablar. Si de verdad Dios ya me habló, tengo que ir con el líder. Hermano, disculpe, mire, yo entiendo su programa, pero hoy a las 2 de la mañana recibí una revelación y bueno, usted puede pasar, todo puede pasar. Entonces, pero tenemos que saber el orden que hay. Amén, respetarlo. Entonces aquí vemos nosotros que Salomón, le voy a leer aquí un poco de nuestro material. Si usted tiene su material ahí, estoy en la página 32. Punto número 1 dice Salomón como ejemplo de la ley del proceso, como yo les explicaba al principio. Todo líder tiene que pasar muchos procesos. No debemos olvidar que el rey Salomón es reconocido como el hombre más sabio del mundo. Esto queda evidenciado por las referencias bíblicas en las que Dios trata con él, concediéndole sabiduría y riquezas ilimitadas, así como por los escritos que le atribuyen a Salomón. Es decir, los libros de Salomón son Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Es curioso que un líder sabio siga procesos de crecimientos en el desarrollo de su reinado, permitiéndonos entender que la ley del proceso no se puede obviar para ser un líder exitoso. Veamos cómo Salomón explicó los principios de la ley del proceso. Primero, Salomón no confió en su propia sabiduría. Recordemos que Salomón siempre era guiado por Dios. Segundo, Salomón se rodeó de un equipo de tecnócratas, que nos habló aquí, leímos aquí en primer libro de Reyes 4. Eran personas capaces, eficientes, honestas y comprometidas, y eligió el equipo correcto. Qué bonito, hermanos, cuando un líder tiene un equipo eficiente. Cuando un líder tiene un equipo comprometido. Cuando nosotros somos comprometidos al ministerio, usted se organiza, usted se planea para poder cumplir con el seguimiento del programa que tiene su líder. Por ejemplo, si nuestro líder, cuando nosotros ensayábamos, por ejemplo, los martes, el líder nos dijo, después del servicio nos quedamos a ensayar aquí, o sea, tenemos un ensayo. Nosotros tenemos que comprometernos a trabajar en eso. Aquí yo sé que podía decir, ay, es que voy a trabajar mañana, salimos muy tarde, y puede pasar muchas cosas. Hasta el policía nos había probado, no sé cuántos músicos, pero a mí sí me probó el policía. Que yo tuve que hablar con el hermano, y le dije, hermano, mire, 11, a veces íbamos saliendo 10:30, yo iba por mi camino 11:30, por allá llegando a mi casa, y el policía me para. No recuerdo por qué iba, que yo iba a música, yo iba para no dormirme, hermano, usted pone música para no dormir, yo iba a música, y pues como que el ambiente estaba poniendo bueno en el carro y que le piso. Se puso, así como que hubo adrenalina o algo, ¿no? Y no sé si llevaba una coca, no me acuerdo, pero ya iba yo bien activa ahí, hermano, y que me para y
Y era reciente que yo me había movido de Springfield para Cooperstown. Entonces, el camino que yo iba era 45 las millas. Y yo iba a 55. Entonces, obviamente, cuando yo paso, eran pues 11 de la noche y dije, todo el mundo está durmiendo. ¿Quién me va a ver ahorita? Donde menos pensé, no, yo nomás alcancé a ver la luz que venía. Y yo me paré y dije, ay Dios, espero que no sea para mí. ¿Y cuál no se parquea detrás de mí? Y dije, pues ya en nombre de Dios. Y ya cuando viene le enseño mi consular, la de México, la saqué aquí, pero tiene mi dirección donde yo vivía en Springfield. Entonces me dice, ¿dónde vives tú? Y ya le dije, lo que pasa es que estoy recientemente que me moví. Eso fue lo que me ayudó. Le dije, tiene poco que me moví a Cooperstown. Entonces dice, ¿tú sabes a cuándo se corre aquí? Y le digo, pues no, la verdad no sé, soy nueva en esta área, ¿no? Le digo yo, y dice, ¿tú sabes a cuánto ibas? Y dije, no, 55, dice, y aquí es a 45. Nada más porque te acabas de mover, no te llevo presa. Pero yo te hubiera llevado presa si vas 10 arriba del límite. Entonces yo me quedo así, hermanos, y yo no sabía ni qué decirle. Pues ya él por ver mi consular se dio cuenta que yo no era de esa área. ¿O a dónde iba? ¿Vas para Springfield? ¿Vas para el norte? Yo voy para Cooper. Fue cuando le dije que me moví para allá. Entonces fue por eso la única cosa que me defendió el Señor. Yo sé que el Señor me guardó, pero ya yo recuerdo que tuve que decir al hermano, pero aquí no fue culpa de que quizá yo me quedé a ensayar, sino yo sé que yo fui quien le pisó, ¿verdad? Pero había mucho riesgo. Entonces, pero teníamos que quedarnos. Y sí, nos seguimos quedando, seguimos viniendo al ensayo, pero procurábamos ya no salirnos tan tarde, o también buscar ser un poquito más consciente. Pero siempre, amados hermanos, tenemos que platicarlo, dialogarlo. Entonces nuestro líder nos da una orden, nosotros tenemos que ser comprometidos a lo que nosotros estamos. Amén. Entonces es bien importante que el equipo que nosotros, si usted pertenece a un equipo, apoye a su equipo. No sé en qué área se desempeñe, pero trate de ser lo más eficiente. Los músicos procuramos, hermanos, hacer lo más que podamos. No es fácil, y yo sé que para todos los ministerios no es fácil, pero nos esforzamos. A veces es bien complicado y bien difícil que estemos todos, mas sin embargo, hasta por la misericordia de Dios, aún nosotros aquí estamos. Amén. Entonces, este equipo que Salomón tenía, dice que Salomón eligió un equipo correcto. Salomón supo delegar autoridad en cada puesto público. Le dio autoridad específica a sus campos de trabajo. A sus líderes delegaba autoridad. Organizó el reino de Israel con una de las estructuras administrativas y financieras más perfectas de su tiempo, porque en la época del rey Salomón hubo mucha abundancia económica. Salomón manejaba mucho lo que era el dinero. Dicen que Salomón gobernó aún áreas de los fariseos, muchos terrenos, muchos lugares que ellos conquistaron, él gobernaba. Esta gente les traía tributo, o sea, es como cuando pagamos nuestros impuestos. Entonces estos pueblos le llevaban a Salomón. Salomón era riquísimo, le llevaban muchas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque su liderazgo era bien fuerte. El equipo que él tenía, el ejército de Israel, era un pueblo muy fuerte, era el pueblo de Dios. Entonces, Salomón adquirió ciertas reglas económicas que dieron estabilidad al reino. Hubo un manejo económico extraordinario. Sí, es bien importante tener gente eficiente, honesta, cuando hay manejo de dinero. Es imposible decir, amados hermanos, que en las iglesias no se maneja el dinero. Hay mucha gente que critica esta parte. Hay mucha gente que dice, a mí me encanta ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, pero lo que es la parte económica no les agrada. Aquí a nadie se le quita dinero, a nadie se le roba dinero. Amén. Usted da su ofrenda, lo da por amor y lo da consciente que Dios le bendijo y usted trae una parte. No estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia. A nadie se le obliga. Su diezmo, si usted lo quiere dar, es por amor y por gratitud y porque estamos conscientes que nuestra iglesia necesita mantenimiento. ¿Quién cree usted que paga nuestras luces? Si se nos fundió un foquito, ¿quién va a comprar el foco? ¿De dónde va a salir el dinero si no hay? Entonces, la misma iglesia sustenta. Como cuando se compraron las sillas. ¿Cuánto se cooperó para las sillas? Yo recuerdo que se levantó y dijo, no, pues si tenemos fondo de la iglesia,
La iglesia lo compra. ¿Por qué? Porque nosotros ofrendamos, nosotros diezmamos. Hay gente que prefiere no creer en el diezmo para ahorrarse unos pesos. Está bien, es bueno. El apóstol Pablo dice que Dios bendice ¿a quién? Al dador alegre. Y si usted viene triste o enojado, hermano, no lo dé. No lo dé. El hermano que da 10 o que da 20, el Señor lo va a multiplicar. Aquí, hermano, hay muchas necesidades, pero el Señor suple para mantener su casa. Amén. Entonces, es bien importante estar consciente que el manejo económico dentro de la iglesia se tiene que hacer y se tiene que tener personas justas, personas honestas para el manejo del dinero en la iglesia. Hay gente que opina y puede pensar muchas cosas acerca del manejo del dinero en la iglesia. Somos señalados porque los pastores son más robadinero, le dicen. Sí, pero es que por mucho que quizás se han visto, posiblemente existe gente que realmente se dedican a eso. Pero nosotros, amados hermanos, en nuestro caso aquí, estamos conscientes del manejo que el dinero, cómo se maneja el dinero en la iglesia y cómo nuestro pastor tiene temor en el manejo de esto. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí Salomón tenía su equipo también que manejaba mucho lo que era la parte financiera. Eligió canales de abastecimiento financieros para los tesoros de la nación que estaban dirigidos a necesidades presentes y futuras. Su mentalidad de Salomón era mantener el pueblo que él gobernaba lo mejor posible, que no les faltaba nada. Es como cualquier gobernante de cualquier país. Nuestros presidentes siempre van a tratar de buscar cómo mantener a su pueblo abastecidos. También se levantan muchos, como son políticos, se levantan muchos que nada más van a robar del gobierno y no piensan en el pueblo. Eso es la política de esos países. Ahora, como pueblo de Dios, nosotros aquí, amados hermanos, tenemos que trabajar la honestidad, ¿sí? No robarse el dinero de la iglesia. Hay muchos que se escucha hasta en las películas, ven cómo las limosnas se levantaban en la iglesia, ¿cómo se llama el que levanta la limosna en la iglesia católica? Como monaguillo, el monaguillo que se robaba las ofrendas de la iglesia. Yo miraba la película de la Chilindrina, que sacaba, ¿se acuerdan que sacaba el dinero? O sea, parte de esto que se hace broma, pero muchas pueden ser reales. Tengamos cuidados como hijos de Dios, tengamos mucho cuidado, hermano, que todo lo que nosotros le pertenece, lo que ya hemos dado a la iglesia, lo demos de corazón, porque estamos conscientes que hay necesidades dentro de la iglesia. Amén. Entonces Salomón era una persona que se preocupaba como líder de mantener a su pueblo con lo mejor posible. Amén. Sobre todo porque Salomón tenía un corazón, amados hermanos, que venía con un sentir de Dios. Amén. Amar a su pueblo. El líder debe conocer la importancia y característica de los equipos de trabajo. Cuando el equipo de trabajo está conformado por personas capaces y eficientes, llevan al éxito a la institución y elevan al tope del líder. Debe ser personas con llamado divino y con dones y ministerios evidentes. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que se proponen a trabajar y que siempre siguen a su líder, respetan a su líder, se conforman como equipo y siguen una misma meta, un mismo propósito. Qué bonito ver a nuestros sugieres, que ellos se reúnen, amados hermanos, y tienen su tiempo de oración. Amén. Es muy bonito, esto es muy importante, que el llamado, que si el líder le dice, ¿saben qué, hermano? A tal hora nos reunimos, vamos a meditar un momento, vamos a estar en una oración un momento, y qué bonito que el equipo llegue. Sería muy triste que solo el líder está orando y a la mera hora ya están llegando y llegan directo a ponerse a la puerta y a querer servir. Todo es sacrificio, todo es ser comprometidos con el llamado que tenemos. No es fácil, eso no es, todo tiene un proceso, y esto es lo que estamos viendo hoy, es la ley del proceso. Todos tenemos un proceso, nada es fácil. Y como ejemplo, entonces tenemos aquí cómo el rey Salomón, él no tuvo tampoco una vida tan fácil, él tuvo que trabajar. Él no fue un hombre perfecto. Mucha gente puede señalar muchos de los detalles que tuvo, porque en su vida de Salomón tiene una parte que quizá la gente puede criticarlo, pero fue un hombre llamado de Dios que trabajó y se enfocó a dar lo mejor. Mire, vamos a regresar a la cita bíblica que estamos, primer libro de Reyes, capítulo 4. Dice la palabra del Señor:
Vamos a leer el versículo, leímos del 1 al 7, vamos a leer el versículo 20, 4:20 del primer libro de Reyes. Dice: Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos. Y el límite con Egipto traían presente y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Fíjense, Salomón era un hombre muy rico, por lo mismo de que por el carisma que él tenía, él se ganaba a la gente de los pueblos y los pueblos le traían muchos presentes. Esto era mucho, era oro, eran piedras preciosas, riquezas. De hecho, dice que Salomón tenía unas caballerizas, usted puede leer toda esa historia, tenía caballerizas con muchos caballos, miles de caballos tenía él para su ejército y para él. Dice que la gente le proveía alimento hasta tanto para él como hasta para sus caballos. O sea que Salomón era un hombre tan bendecido en abundancia. Amén. Entonces vemos nosotros aquí como el pueblo de Israel, dice en el versículo 20, que el pueblo de Israel dice que comían y bebían y se alegraban. El pueblo tenía paz. Dice que en la época de Salomón hubo una tranquilidad, no hubo guerra, no hubo batallas. Salomón tenía al pueblo en paz, con todo lo necesario, abasteciendo al pueblo. Era una bendición grandemente, y no solo para el pueblo de Israel. Dice que las bendiciones abarcaba hasta en los pueblos que estaban cerca. Él gobernaba hasta parte de los filisteos. Eran tierras filisteas, y esta gente estaba muy agradecido por lo que Salomón hacía con ellos. También ellos recibían de alguna parte, podemos decir, esa bendición. Ellos eran gobernados también. Entonces dice la palabra del Señor en lo que nos dice el versículo 21, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Entonces aquí vemos, dice, y ellos traían presentes y sirviendo a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, y ahí usted puede leer todo lo que le traían a Salomón. En el versículo 25 dice: y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Era un equipo tremendo que Salomón manejaba. Amén. Fíjense lo que se lograba aquí. Y aquí podemos ver que hace una de las cosas que puede ver en sus procesos de Salomón. Parecía que todo está de maravilla, qué bonito, pura abundancia, mucha paz. Pero en esta época de Salomón, el pueblo de Israel se dividió. Usted puede leer la historia después, hay muchos motivos por lo que cometió después de que Salomón se casó. Salomón cometió muchas faltas por complacer a su esposa. Esto dividió al pueblo de Dios. Por eso usted leyendo aquí, ya no solo dice el pueblo de Israel, ya dice Judá e Israel. Ya se dividió. Fue uno de los conflictos más fuertes que vivió Salomón con el pueblo. Pero por lo mismo, es que aquí nosotros podemos hablar de las faltas. Y él era un hombre llamado de Dios, como lo somos usted y yo, que también tuvo sus propias batallas, también tuvo sus propios procesos. Usted no se sienta menos, hermanos. Usted no se sienta que diga, no, yo no, ¿cómo puedo ser un siervo o una sierva del Señor? Si hubieron hombres fieles del Señor, yo no soy como David, yo no soy como Salomón. Pero si usted se mete a ver las historias que ellos han pasado, no han sido camino fácil. Ellos se mantuvieron haciendo la obra del Señor, pero tuvieron muchos procesos. Aquí no lo podemos leer exactamente, pero usted puede ver la historia, las dificultades que enfrentó Salomón con el pueblo de Dios. Aquí entonces dice que ya, pero más sin embargo, él les ofrecía seguridad, él estaba gobernando bien, pero tenía sus faltas. Y esos procesos provocaban que otros
pudieran desanimarse. Y provocó una división muy grande en el pueblo de Dios. Por eso nos dice en este versículo que acabamos de leer, el verso 25, y Judá e Israel vivían seguros. Estaban divididos, ya no estaban juntos, pero estaban seguros. Y le dice, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además dice Salomón, lo que tenía Salomón, todo eso que tenía Salomón. El versículo 27 dice, y estos gobernadores mantenían al rey Salomón, a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Fíjense, el proveer, el cuidado que se le estaba dando, era una cosa inmensa. Que aparentemente esto eran los gobernantes que él manejaba, que él tenía. Hoy en día, amados hermanos, nosotros, esa es la confianza que debemos de tener. Cuando usted y yo servimos al Señor, tengan por seguridad que Él va a ser su proveedor. Él es nuestro proveedor. No se preocupe, hermanos, no se preocupe, el Señor es el que nos provee. Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. En estos tiempos, por ejemplo, que está pasando con la economía, a veces nos preocupamos. Tengo que ir a la iglesia, tengo que ir al trabajo, mi carrito ya no tiene gas, ya está su cuarto ya, y tengo que ir al culto, y tengo que ir a trabajar, y ya no tengo para gasolina. A mí me tocó tiempos cuando yo no trabajaba, que a veces no tenía el cuartito, y era una troca de 8, y mi esposo me decía, ve a ponerle gas a tu carro. Y yo le decía, me dijo, un día me regañó porque me dice, ¿ya le pusiste gas a tu carro? Le dije, no, fíjese que yo ni le ponía cuidado a la aguja esa que indicaba. Yo nada más sabía arrancar, pisarle y, eso sí, meterle gas. Entonces, un día que mi esposo me regaña, yo me mandó a la Walmart, no me acuerdo, yo me agarré el carro, arranqué, me fui a la Walmart, yo no miraba esta aguja, ni sabía los medidores de tantos medidores que hay enfrente, tantas agujitas, ni sabía yo cuál era el gas. Y un día que iba yo manejando de Walmart para mi casa, que se me apaga la troca en el camino, dije, ya se acabó, se tronó el motor, se tronó la transmisión, algo le pasó a esta troca. Y yo le hablo a mi esposo, ¿tú crees que se apagó la troca? No sé por qué. A ver, ponle el switch. No, pues no da nada, ponle, dice. La aguja del gas estaba en rojo, ¿no? Yo ni cuenta me había dado. Lo que a veces no conocer, no saber. Ya mi esposo fue y dice, pues lo que le falta a tu troca es gas, ¿no te he dicho que le pongas gas? Y le digo, no, pues yo no sabía si le hacía falta. Yo miraba agujas arriba, pero el gas estaba bien abajo, ¿no? Pues mi troca se apagó. Dice, tú sabes que la de 8 pues traga mucha gas. Dice, no la puedes dejar en cuartito, ni nunca dejas que llegue en rojo. Y eso fue la última vez que yo me quedé parada por un carro, todo por no saber. Entonces, amados hermanos, hay que estar consciente que esto que a veces yo hacía nada, yo venía a la iglesia como si nada. Un día yo llegué a la casa y fue cuando ya después le puse cuidado. Yo llegué en rojo en la casa y mi troca lo que no se apagó. Y yo vine a la iglesia y dije, wow, aquí solo fue Dios. Porque yo ni cuidado le puse que no tenía gas. Yo llegué a mi casa, dice mi esposo, por milagro llegaste a la casa. Te fuiste a la iglesia así, dice, y regresaste. Le digo, es que no observé. Yo nomás veo como si ya amarré a los 3 niños que yo subía. Yo nomás cuidaba a los niños, yo no miraba el carro. Pero ya, ahorita ya le pongo un poquito de cuidado a eso, pero sí, yo no le ponía. Entonces, ¿cómo Dios te provee? A veces cuando uno ni sabe, hermanos, pero tu mentalidad es venir a la casa del Señor y Dios te provee, Dios te cuida, Dios sabe cómo manejar la situación. Y así como Salomón yo siento que ya ni se preocupaba, él tenía su equipo trabajando y la gente le traía, le proveían hasta para los caballos, imagínense. Un hombre ser confiado de parte de Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios, amados, aprendamos a confiar, así como Salomón confiaba en Dios. Confiemos, nuestro Dios nos provee. El versículo 29 dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Fíjense que el corazón de Salomón dice, y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Salomón era una persona muy amorosa.
Salomón tenía un corazón muy grande, como le decimos nosotros, un corazón muy grande. Salomón pensaba en su prójimo. Salomón pensaba en el amor a las personas, en el amor al pueblo, el amor a los hijos del Señor que él estaba cuidando. Dice, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Fíjense qué hombre tan bendecido de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Esto es viendo nosotros la vida de Salomón. Bendito sea el Señor. Aquí, amados hermanos, nosotros podemos comprender cómo el Señor cubre, protege a sus hijos. Amén. Bendito sea el Señor. Así entonces, amados hermanos, vamos a ver algunos, el segundo punto, que es el último, principios que el líder debe conocer. Principios que el líder debe conocer. Primero, debe reconocer, si usted tiene su material lo puede leer detenidamente, ahí hay explicación sobre esto. Debe conocer 4 fases del crecimiento. Fíjense. Y de estas 4 frases hay 4 expresiones. Primero, el primer fase dice, no sé lo que no sé. Un líder que no sabe en qué necesita prepararse es muy triste. Una persona que no sabe qué le hace falta aprender es muy triste, porque dice, pues no sé lo que no sé, porque creo que lo sé todo. Aquel que tiene un ego y que piensa que todo lo sabe, todo lo entiende, todo lo comprende, no necesita aprender, es muy triste porque esa persona nunca va a crecer. Entonces, un líder que tiene este pensamiento y dice, no sé lo que no sé, es una persona que no identifica áreas en que debe trabajar. Porque todos tenemos un área en que nosotros tenemos que trabajar. Todos, hermano. Nadie es perfecto. Todos, líder va creciendo poco a poco, va aprendiendo poco a poco. Segundo, sé lo que no sé. Ese es un paso muy importante. Cuando usted sabe qué es lo que no sabe, cuando usted sabe que en qué área debe trabajar, es un punto de partida para empezar el crecimiento o el aprendizaje. ¿Qué es lo que usted no sabe? Y usted sí sabe lo que usted no sabe. Eso es importante. Lo triste es cuando usted dice, pues no sé qué es lo que no sé, como que sé todo. No es así. La expresión, sé lo que no sé, es importante. Una persona que tiene ese pensamiento, esa persona va a llegar muy lejos, porque esa persona sabe que necesita trabajar en muchas áreas. Tercero, crezco y aprendo. Eso es muy importante. Por eso les explicaba yo, el caminar de cada día, hermanos, nosotros vamos aprendiendo, vamos creciendo. En ese caminar no todo va a ser fácil. En tu proceso de aprendizaje nos van a regañar. Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a tocar un canto, no nos sale, pero ese es el proceso. Se nos dice, se va a hacer así, lo hiciste mal, nos tienen que corregir, y está bien. Para poder aprender tiene que haber corrección. Lo triste es que si me corrigen y aviento la guitarra, ay, que se queden, vamos, ya me voy, nunca voy a crecer. Sí, porque habemos gente, hermano, que, ay, no, nomás tantito, dice, como decimos en México, ya me enchilé, dice en México, que ya se puso bravo. Y no, alguien que quiere crecer tiene que llevar ese proceso, tiene que aprender ese proceso. Las observaciones, la corrección, la llamada de atención, es muy importante para que usted y yo podamos crecer, ¿sí?
Entonces, estar consciente que paso a paso crecemos es bien importante. Cuarto punto, simplemente actúo por lo que sé. O sea, que lo que usted está obrando, lo que usted está haciendo es porque usted sabe que así debe de ser. Es alguien que va creciendo, va aprendiendo. Usted sabe que, por ejemplo, hermanos, si hay una necesidad dentro de la iglesia, usted sabe que nosotros tenemos la costumbre de que si nosotros nos enteramos que tal hermano sufrió una situación, ¿qué es lo que debemos hacer como pueblo de Dios? Orar por esa persona. Eso es lo que todos sabemos. Es porque usted y yo ya hemos crecido, es porque usted y yo sabemos, estamos creciendo, estamos aprendiendo que cuando un hermano o una hermana tiene una necesidad, nosotros no debemos ignorar esa situación. No debemos seguir como que nada pasó, no. Hermanos, nos enteramos de esta situación cuando nos enteramos, pero hay casos que ni nos enteramos. ¿Sí? Ni sabemos qué le pasó al hermano, nomás no vino. Ni usted y yo no sabemos, lleva días en el hospital y nadie se acordó. Por eso es importante, como nos enseña nuestro pastor, si usted no vio quién no vino, hermanos, pregúntele cómo está, averigüemos qué pasó, por qué no vino. Cuando me acuerdo en el tiempo que yo estuve de líder de damos, había hermanas que sí me decían qué había pasado. Hay unas que ni contestaban, y pues Dios las bendiga, ahí que se quedaron con los mensajes. Pero había hermanas que, por ejemplo, le preguntábamos y enseguida decían, hermano, tuve una salida, nos enterábamos, y eso es bueno, porque sabemos. Pero cuando no sabemos de la situación, pues es un poquito triste, porque uno, hermanos, yo sé que amamos a los hermanos y luego se puede molestar y decir, no, pues nadie se acuerda de mí, nadie ora por mí, pero pues a veces no sabemos, pero siempre se ora. Cuando no vemos a alguien, no sabemos por qué, pero usted y yo sabemos que debemos orar por esa familia. Amén. No sabemos si está en un proceso, no sabemos, simplemente decidieron estar en casa. Gloria a Dios. Mientras estén bien, sigamos orando. Así como Salomón tenía un corazón, dice que era un corazón de Dios que amaba a la gente. Era un hombre que se preocupaba. Entonces, amados hermanos, un líder debe conocer las importancias y características del cuerpo de trabajo. En este caso, nosotros tenemos que conocer al pueblo de Dios. Yo quiero que vayamos leyendo, ya casi vamos a terminar, Romanos 13. Vamos a leer Romanos capítulo 13. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios sobre nuestro prójimo, sobre nosotros como hijos de Dios? Vamos a leer Romanos 13, vamos a estar leyendo de los primeros versículos. Primero vamos a leer los primeros 2 versículos. Bendito sea el Señor. Dice Romanos 13, 1 dice: sométase toda persona a la autoridad superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, a lo que se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Aquí nos hace una exhortación el apóstol Pablo hablando al pueblo a los romanos, y habla acerca de la obediencia de nosotros. Amén. Tenemos que reconocer aquí, como nosotros dentro de la iglesia tenemos liderazgos, también allá afuera hay líderes que nosotros tenemos que aprender a respetar. Por ejemplo, un policía, nosotros tenemos que aprender a respetar. Pues un policía es un hombre, una persona del orden de la ciudad, y es por parte del gobierno. Tenemos que aprender a respetar a todos los liderazgos, amén, todas las autoridades. No tenemos que sobrepasar las leyes. El versículo 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quién pues no temer la autoridad? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Fíjense, hermanos, no sé qué problema había en ese tiempo, pero había gente que se estaban sobrepasando. Sí, los soldados que andaban, los soldados romanos, pues guardaban el orden, como a nosotros, la policía. Usted no le vaya a pasar a un policía y le va a faltar el respeto.
Usted tiene que respetarlo porque no de balde carga su arma y su autoridad. Lo pueden poner un ticket, lo pueden traer las esposas, lo pueden esposar. No debemos faltarle al respeto. Entonces, aquí el apóstol estaba exhortando al pueblo que fueran personas respetuosas. Estaba exhortándole al pueblo que fueran personas educadas. Yo no sé si usted ha leído, pero hay mucha gente que luego dicen que no importa que no vayas a la iglesia, lo importante es que seas un buen ser humano, sea una persona buena. ¿Sí? Hay mucho de ese tipo de pensamientos. ¿Por qué? Porque a veces han visto cosas, situaciones donde están envuelta gente, supuestamente hijos de Dios, y es decepcionante ver sus acciones. Es muy triste ver sus acciones. ¿Sí? Entonces, el apóstol aquí está haciendo una exhortación, un llamado a nuestras actitudes, a nuestros comportamientos. Si somos hijos de Dios, seamos respetuosos con todos y con todas. No faltarles al respeto a nadie. Entonces, aquí el apóstol está haciendo esta exhortación. Dice el 5, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Y usted y yo, hermanos, como hijos de Dios, debemos estar conscientes que nosotros debemos tener un buen comportamiento, un buen testimonio. Nosotros tenemos que tener una buena actitud. El versículo 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. De alguna forma aquí, amados hermanos, la palabra nos está enseñando que debemos no provocar a nuestro prójimo, no causarle problemas, no provocar que la gente hagan enojo, no provocarle a la gente en ira, no contender con las personas. En el versículo 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De alguna forma aquí podemos ver de qué nos sirve estar 7 días a la semana a la iglesia si nuestras actitudes con nuestro prójimo no es buena. Aquí nos reprueba el apóstol. La palabra dice que no adulterarás, está bien, lo cumples. No robarás, también lo cumples, qué bueno. Podemos cumplir toda la ley como el joven rico. Pero aquí dice que se resume toda esa ley en una sola. Amarás a tu prójimo. Porque el que ama al prójimo, dice, ha cumplido la ley. Cuando nosotros amamos, nuestras actitudes y nuestros comportamientos allá afuera sea la mejor, hermanos. ¿Dónde nos mostramos? En nuestro desempeño, en el área en que nosotros nos desenvolvemos, mucho es en nuestro trabajo. Es mucho en nuestro trabajo. Ahí es donde nosotros nos podemos ver. Y no es que nosotros somos santos, también tenemos reacciones. Pero es importante, hermanos, procurar no provocar a nadie. Fíjense que a veces es bien complicado cuando uno está enfrente. Cuando uno es la persona encargada del grupo, porque viene una persona y me dice, por ejemplo, en mi caso, en mi trabajo, yo tengo el área, el departamento que yo estoy a cargo de una área. Entonces, cuando quieren un permiso, viene una muchacha y me dice, ¿podré entrar mañana más tarde? Porque voy a llevar a mi niño primero allá al daycare y tengo que llenar unos papeles. No hay ningún problema, llega hasta la hora, ya le digo, vas a hacer esto cuando llegue. Pero otros se enojan. Y es justo. Los demás me dicen, es que no se vale. Usted nos dice, lleguen a las 6, se bañan, 6 tomen de sus cafés, lo que usted quiera, a las 6:30 ya están todas adentro. Entonces, esa es la regla del trabajo. De hecho, lo tenemos anotado ahí. 6:30 ya todos adentro, dice el papel. Entonces, a veces yo le doy chance, porque yo me siento con ellos a tomar un café, no hay prisa. El trabajo lo hacemos con calma. Yo no lo expresiono, y de hecho yo le digo a muchachos,
la manager de ahí le dice, ustedes están pero en un lugar extraordinario, porque yo no les ando apresurando, yo digo, a ver, párense, vámonos. Oye, no has terminado, yo nunca les digo, yo solo le digo, acuérdate, tu tarea de hoy es esto, toma tu tiempo. Si llegó la hora de salir y no lo has terminado, lo siento, te queda otro poquito, porque yo no los presiono en el break. Nuestro break es 15 minutos. Y ya me reprobaron porque yo les doy la hora. No sé si, me dice la madre, no sé si usted es exageradamente buena o le están faltando. No, a mí nadie me está faltando. Pero tratamos de ser justos. Entonces, cuando viene alguien y me dice, es que no se vale porque esa persona es esa, no. Cuando tú necesites, ten la seguridad que yo no te voy a negar un favor. No te lo voy a negar, tú no lo necesitas. ¿Sabes por qué no necesitas? Su niña está mala, la va a llevar al doctor. Entonces, por eso trato de ser un poquito más compasiva con esta persona. Gracias a Dios, tú no tienes necesidad. Si algún día te pasara algo, como las reglas dicen, que el que llegó 3 veces tarde, que le quitan su no sé qué, que le descuentan esto, que te quitan un día, ten por seguro que no te voy a quitar ni un día. Un compañero un día viene llorando porque llegó la supervisora de la zona y llegó a decir, cualquier cuarto, es que ahí tenemos cuidados. A lo que no sabe, yo trabajo con marranitos, puerquitos, cerditos, bebés. Entonces, los bebés tienen su camita calientita y dentro de su corralito tienen una lámpara. Si su cama está fría o la cerda no está comiendo, no tiene comida y la persona que cuida ese cuarto no se dio cuenta y ya pasaron días, esa persona es sancionada. Entonces, en un muchacho lo habían encontrado, la jefa llegó. Entonces llegó y encontró un detalle ahí y la jefa me dice, tienes que llamar la atención a esta persona, si para la siguiente vuelve a pasar, es despedida. Yo hablé con él, le expliqué. Entonces, a la siguiente se empezaron a escuchar los rumores que la gente así solo, ¿no? Que ya lo van a despedir y que si otra vez lo encuentran y que según que encontraron otra vez a este muchacho. Yo lo escuché, pero eran rumores. Porque yo fui, hablé con la persona y dije, mire, yo trabajé este sábado y domingo, son días más dificultosos sábado y domingo. Yo le dije, yo trabajé el sábado y domingo, yo caminé ahí y yo no vi ningún error. La persona que lo estaba señalando era algo que traía contra el muchacho y lo estaba reportando con la manager. La manager me pregunta a mí, ¿es cierto que pasó esto? Y le dije, en ningún momento pasó esto. Y te voy a llevar, ¿por qué? Una cerda que no come entre un día, 2 días, empieza a bajar. Observa el cuerpo de la cerda estaba excelente. Y dice, no, pues sí, lo que dice, tiene agua, tiene comida. Esto ya viene de otras cosas. Pero no nos vamos a meter en ese tipo de problemas. Pero hay problemas allá afuera y tuvimos que hablar con ellos, no traigan problemas a la compañía. Entonces, el muchacho me encuentra en un cuarto y se acerca y me dice, necesito hablar con usted. Sí, dime. Todavía ni hablaba y el muchacho estaba llorando. Él es contratado de mi hijo. Entonces estaba atemorizado porque lo podían despedir. Y me dice él, es que mira, están diciendo que encontraron eso y no lo otro. Y le digo, no te preocupes, no te preocupes. Para que a ti te puedan despedir, alguien tiene que hacer un reporte que tú lo cometiste. Y yo jamás lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Así que tú estate tranquilo. Creo que ese momento le volvió el espíritu al cuerpo, pero yo estaba muy, muy preocupado. Siento, amados hermanos, que debemos de ser justos. Debemos hacer el bien a nuestro prójimo. Obviamente no vamos a complacer calumnia, no vamos a complacer a la gente que se está aprovechando de uno, pero hay que tratar de ser justo. Hay que ser buenos, no provoquemos. Aun cuando vamos a un restaurante a comer, ¿qué actitudes tenemos con el mesero o con la mesera? Hay que ser amables. A veces vamos saliendo de la iglesia y como no nos atienden rápido, ya el cristiano está pero desesperado. Nuestra actitud tiene mucho, habla mucho de nosotros. Entonces el apóstol aquí nos está exhortando y lo dice. Entonces dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ese es el cumplimiento de la ley. De nada nos sirve si usted lleva años como cristiano, pero si usted no ama a su hermano que tiene al lado, usted y yo ya perdimos. Amémonos unos con otros, respetémonos unos con otros. Somos diferentes, tenemos personalidades diferentes. Quizá con algunos no vamos a coincidir, no nos vamos a poder llevar bien, pero amémoslos, somos hijos de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra y lo que nos dice el apóstol Pablo. Terminamos leyendo 13 y 14, dice, el versículo 13 y 14 dice, andemos como de día, honestamente,
no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Todo esto, amados hermanos, son procesos que pasamos como hijos de Dios. Yo les animo a que sigamos adelante, y en este estudio acerca del proceso debe usted entender que esto es parte de nuestro crecimiento. Todos los procesos es parte de nuestro crecimiento. Espero usted haya aprendido algo en este día. Dios les bendiga grandemente. No se pierda la próxima clase, y les anunciamos agosto 30 iniciamos el siguiente material, que vamos a hablar sobre los 5 ministerios. Es bien importante que usted estudie esto. Es muy lindo este material. El hermano Joel ya va a empezar a estar sacando los materiales. 30 de agosto iniciamos el siguiente material, donde hablaremos sobre los 5 ministerios. Yo les animo a que compre su material. Usted lo puede estudiar cómodamente en su casa. Aquí los estudios los damos y tratamos de darlo lo más especificado posible y lo más interesante que podamos retomar, pero usted puede leer su material en casa cómodamente. Amén. Así, amados hermanos, Dios les bendiga, y brevemente comenzamos nuestro servicio. Dios les bendiga a cada uno.